casa. Nos alegra mucho que nos estés acompañando durante este tiempo. Sé que este mensaje va a ser de gran bendición para tu vida. Espero que estés muy atento a él. Dios te bendiga. Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Juan Esteban Vanegas Gallego y en este día voy a estarlos acompañando con una cálida palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. De antemano les pido disculpas por todo el ruido que pueda presentarse a mi alrededor. Como pueden ver, estoy en mi hogar, en mi casa, y algunas veces pasan vendedores, pasan personas, hay motos, así que esto es lo que hace parte de nuestra vida cotidiana. Así que les pido disculpas si en algún momento dentro del video se puede filtrar ruido exterior. Pero bueno, esto va a hacer que todo pueda ser más cálido, más así en armonía, más fluido. Bueno, me alegra mucho poderles acompañar, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Los invito a que tomen asiento en un lugar, a que busquen un punto donde puedan estudiar junto conmigo la palabra, donde puedan también hacerse un cafecito y compartir conmigo la palabra y analizarla con total detalle. Bueno, el tema que yo traje para ustedes el día de hoy, yo quise ponerle el título de ¿por qué razón? Así en signo de pregunta, ¿por qué razón sigues a Cristo? ¿Por qué razón sigues a Cristo? Así en signo de pregunta. Me gustaría que reflexionemos un poco sobre esta pregunta. ¿Por qué razón seguimos a Cristo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Yo personalmente, al formularme esta pregunta, yo lo que hice, o sea, para mí fue difícil pensar en ese primer momento en que yo seguía a Jesús. Fue difícil llegar hasta ese primer día. Tal vez muchos de ustedes sí tienen conciencia de ese primer momento en que empezaron a seguir a Jesús, pero en mi caso es difícil pensar en ese primer momento en que seguía a Jesús y cuáles eran mis motivaciones en ese entonces, porque la pregunta ¿por qué razón sigues a Cristo? También implica cuáles eran tus motivaciones, qué te motivó a seguir a Jesús, ¿cierto? Entonces, me gustaría que reflexionemos un poco sobre esta pregunta y este va a ser el tema que voy a estar tocando el día de hoy. Yo estoy seguro que muchos al reflexionar sobre esto, entonces podríamos pensar en, bueno, cuáles eran mis motivaciones, y llegaríamos a la conclusión de que tal vez nuestras motivaciones inicialmente no eran correctas. Yo personalmente, analizando mi vida, yo pude llegar a esa conclusión de que inicialmente mis motivaciones para seguir a Jesús no eran las correctas, porque yo tal vez lo seguía más porque tenía un puesto dentro de la iglesia, o tal vez lo seguía más porque tenía amigos dentro de la iglesia. O sea, ya había establecido un vínculo social dentro de la iglesia y me sentía parte de la iglesia. Pero sentirse parte de una congregación, sentirse parte de un lugar, no implica que sigas a Jesús, implica que estás asistiendo a un lugar. Y eso es lo que yo quiero que reflexionemos hoy, porque es algo muy profundo. El hecho de que estemos asistiendo a nuestra congregación no quiere decir que ya estemos siguiendo correctamente a Jesús. Eso es solamente uno de los primeros pasos para seguir a Jesús, pero eso no es en sí seguir a Jesús. Y eso es lo que quiero que reflexionemos. Yo sé que muchos, con esto que les acabo de decir, van a quedar como que, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces he vivido toda mi vida un engaño. Pero paso a paso voy a ir llegando al punto que quiero resaltar en esta predicación, en este día. O bueno, en esta corta charla, reflexión. En la Biblia, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, podemos ver varios escenarios. Y es que cuando Jesús vino acá a la tierra, podemos ver que había muchas personas que le seguían, seguían a Jesús por los milagros que él hacía. Cuando Jesús hacía un milagro, ahí se venía toda la multitud y se aglomeraba, y había millones de personas, bueno, no millones, estoy exagerando, pero sí muchas personas que querían ser sanadas. Cuando Jesús también, las personas se dan cuenta que puede multiplicar los panes y los peces, también vemos multitudes esperando a que Él también los alimentara. Y bueno, en muchos casos vemos multitudes siguiendo a Jesús por diferentes motivaciones, pero vemos que estas motivaciones, en los casos que les acabo de presentar, son motivaciones egoístas.
Y aquí muchos podríamos empezar a decir, bueno, pero mi motivación al seguir a Jesús no es egoísta, pero ¿será que realmente no es egoísta? Porque si nos ponemos a reflexionar ese primer momento en que seguimos a Jesús y aún ahora, ¿qué es lo que nos motiva a seguir a Jesús? ¿Será que esa motivación es un interés personal por algo que Jesús puede darme? Bueno, la verdad no lo sé, pero eso es lo que quiero que reflexionemos en este día. Bueno, muchos podrían decir en este momento, pero, pero bueno, ¿qué importancia tiene pensar en esto? Si estamos siguiendo a Jesús, ¿qué importa cuáles fueron nuestras motivaciones? ¿Cierto? Muchos podrían objetar inmediatamente lo que les acabo de decir diciendo esto. Bueno, o sea, ¿qué importa si estamos siguiéndole? ¿Qué importa qué es lo que nos motivó? ¿Qué importa qué fue lo que nos motivó inicialmente? Pero evidentemente, mis queridos hermanos y hermanas, esto es un error, porque vemos que muchos falsos seguidores de Jesús, muchos falsos profetas, muchas personas, muchos malos ejemplos que encontramos dentro de la Biblia, tienen este rasgo característico. Uno de ellos es, por ejemplo, Judas. Vemos que Judas seguía a Jesús por las razones equivocadas. Su motivación era el dinero. Y evidentemente, cuando Judas vendió a Jesús por estas 30 monedas de plata, se manifiesta claramente uno de los rasgos por los cuales Judas seguía a Jesús. Judas seguía a Jesús por una motivación económica. O bueno, evidentemente se veía que había otro tipo de motivación diferente a lo que del corazón de Judas debía nacer hacia Jesús. Y tarde o temprano, el punto donde Judas iba a ser desenmascarado llegaría, porque su motivación inicialmente no era correcta. A lo que me refiero es que cuando nosotros seguimos a Jesús por las razones equivocadas, siempre tarde o temprano va a llegar el punto donde caigamos tan bajo por no haber reflexionado sobre qué era lo que nos motivaba a seguir a Jesús, que simplemente terminemos o apartándonos del Señor, o revelando nuestra verdadera identidad, o sea, creando una falsificación sobre nosotros como cristianos. Y evidentemente eso no quisiera que pasara con nosotros. Así que, bueno, entonces la pregunta acá, después de haber analizado esto primero que les dije, es, bueno, entonces, ¿cuáles serían las motivaciones correctas para seguir a Jesús? Sí es importante saber cuál es una motivación correcta para seguir a Jesús, entonces vamos a verlas una por una. La primera motivación que yo descubrí que es importante al seguir a Jesús es porque Jesús murió por nosotros. Cada cristiano debe seguir a Jesús por este hecho, por el hecho de que Jesús murió por nosotros. Y muchos podrían decir, bueno, ¿por qué razón entonces Jesús murió por nosotros? ¿Para librarnos de qué o qué? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de Jesús y cualquier otra muerte en la historia? Cualquier otra muerte, digamos, empática de cualquier otra persona hacia otra en la historia. Y la diferencia radica, aquí es donde vamos entonces ahora sí a buscar nuestras Biblias. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos que la causa de que nos hayamos distanciado de Dios es el pecado. Es el pecado. Y siempre que nosotros pecamos, Dios retira, como dice acá, su mirada de nosotros. Dios se aparta de nosotros porque Dios es santo y Dios no tolera el pecado. O sea, Dios es un Dios que en ningún momento, o sea, que nos ama tal y como somos, pero en ningún momento tolera el pecado. Y Dios no soporta que nosotros estemos en una condición de pecado, sino que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero como vemos también en la continuación de Juan, capítulo 3, el famoso capítulo de Juan 3:16, en su continuación, vemos un versículo muy trágico y dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas. Entonces, esta grave situación, en algunos versos como en Romanos 1:30, nos llama aborrecedores de Dios. En Efesios 2:3 nos llama hijos de ira. En 1 de Juan 3:10 nos llama hijos del diablo. Entonces todos, al ser transgresores de la ley, nos encontramos en esta situación trágica, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de esa gloria de Dios. Ninguno puede decir, ninguno puede quitarse estos apelativos porque todos somos pecadores. Entonces, volviendo a la primera pregunta que les hice, ¿por qué razón Jesús murió? Jesús murió porque nosotros estábamos enemistados con Dios y por sí mismos jamás nos hubiéramos reconciliado con Dios. Estábamos tan separados de Dios, estábamos tan sumergidos en el pecado que en nuestra propia maldad nunca hubiéramos podido llegar por nuestros propios medios hacia Dios. Así que Jesús, como nuevamente cito Juan 3:16, Jesús envió su Hijo unigénito para que ahora todos los que creamos en Él, podamos ser salvos. Entonces esta es una gran realidad y esta debe ser una de nuestras principales motivaciones. Debemos seguir a Jesús porque Jesús nos libró de la muerte eterna. Debemos seguir a Jesús porque Él murió por nosotros, porque Él pagó el precio de nuestros pecados, porque Él nos amó, porque siendo pecadores Él se reconcilió con nosotros, pagando un precio alto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Jesús nos libró? ¿Para librarnos de qué? ¿Para librarnos de qué? Evidentemente, Jesús murió para librarnos de la ira de Dios, de la ira de Dios. Muchos creerían que Jesús murió para librarnos del diablo y sus ángeles. Pero no, Jesús murió para librarnos de la ira de Dios. Eso lo vemos en Romanos 1:18. Vamos a leer Romanos 1:18. Que nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense que la tendencia de Dios en su ira es hacia todos aquellos que detienen con esta injusticia la verdad y la justicia del Señor, o sea, a todos los pecadores. Entonces la reacción de Dios es castigar al pecador, y por eso Jesús vino, para que cuando Dios vaya a castigar a aquellos que decidieron permanecer en sus pecados, aquellos que decidieron rechazar a su Hijo, no tengan excusa, porque el mismo Dios proveyó estos medios de gracia para que el hombre pudiera arrepentirse. Así que debemos estar agradecidos, y nuestra primera motivación al seguir a Jesús no debe ser el hecho de todo lo que Él nos puede dar, no debe ser porque, como les explicaba al principio, porque Él puede sanarnos, porque Él puede darnos alimento, porque Él puede sostenernos. No, nuestra motivación debe ser que le seguimos a Él porque Él murió por nosotros en su infinita misericordia, sin nosotros ser merecedores de ello. Nuestra segunda motivación por la cual debemos seguir a Jesús con pasión, amor, yo le puse de la siguiente forma: porque le amo y quiero guardar su palabra. Nuestra segunda motivación debe ser el amor, y debe ser un amor sincero. Hoy en día hay una tendencia a comercializar el amor, a también distorsionar el significado de la palabra amor, y ya se ha convertido en un término demasiado generalizado, ya no es tan específico. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 14, 15. Juan 14, 15. Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos que Jesús enfáticamente nos muestra que la mejor forma de nosotros demostrarle amor a Él es guardando su palabra, es guardando los mandamientos que Él nos dejó. De nada sirve yo decirle a Jesús: te amo, te amo, te amo, si no lo estamos demostrando con nuestros hechos, si no lo estamos demostrando con nuestra vida. Es como cuando tenemos una pareja, cuando estamos, digamos, en una relación de noviazgo con alguien. Yo no puedo decirle a mi novia simplemente te amo y ya, y después engañarla con otras 2 o 3 mujeres. No, yo tengo que decirle te amo, y al mismo tiempo tengo que demostrárselo con mi fidelidad, tengo que demostrárselo con hechos. Bueno, solo fue un ejemplo, pero lo mismo pasa con nuestra relación de amor con Jesús. Cuando nosotros amamos realmente a Jesús, lo manifestamos en un arrepentimiento sincero. Entonces,
es necesario que nosotros reflexionemos acerca de lo que es el arrepentimiento, que es verdaderamente arrepentirse, porque cuando nosotros verdaderamente manifestamos el arrepentimiento, como lo primero que les decía, hacia esos pecados que nos distanciaban de Dios, verdaderamente estamos manifestando que amamos a Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona verdaderamente está arrepentida? Esta pregunta también merece toda nuestra atención, y en este punto les pido que me presten muchísima atención. Les voy a leer una corta frase muy interesante. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no solo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados. Aquí hay una frase un poco larga, un poco, digamos, técnica, pero quiero resaltar un punto de esta frase, y es que una persona que está verdaderamente arrepentida odia el pecado en su vida. Una persona arrepentida no es una persona que deja de pecar, porque evidentemente cuando Jesús nos salva, aún seguimos siendo pecadores, aún seguimos fallando, aún como seres humanos vamos a seguir cometiendo errores. El cristiano no es aquel, y el verdadero seguidor de Jesús no es aquel que deja de pecar, no, es una persona que odia el pecado. A pesar de que comete pecado, lo odia y quiere distanciarse cada vez más de él, y evidentemente se va a distanciar cada vez más de él si hay esa actitud en su corazón. Entonces hay dos formas en que podríamos ver nuestra cosmovisión cristiana, que es la forma arrepentida y la forma no arrepentida. Entonces, aquel que se arrepiente está afligido por sus pecados, pero aquella persona que no se ha arrepentido es una persona falsa. Está preocupada principalmente por las consecuencias del pecado, porque sabemos que siempre que pecamos va a haber una consecuencia. Pero cuando nos preocupamos más por esas consecuencias, estamos manifestando que no hay un arrepentimiento sincero. Pero cuando nos preocupamos más porque estamos pecando y porque le estamos fallando a Dios, entonces sí hay un arrepentimiento sincero. Por ejemplo, una persona arrepentida, al digamos hacerse preguntas como esta, ¿te duele el hecho de pecar? O sea, le dolería en su corazón el haberle fallado a Dios. O sea, ¿te duele el hecho de pecar porque te distancia de Dios o porque puede quitar bendiciones de tu vida? En el primer caso, una persona arrepentida le duele pecar porque se distancia de su relación de Dios. En el segundo caso, una persona que peca cuando no se ha arrepentido, le duele es porque se pueden quitar ciertas bendiciones, porque ustedes saben que el pecado trae maldición a la vida de las personas. Así que bueno, vemos muchísimas actitudes. Una persona arrepentida realmente no le duele cuando peca porque se va a ir al infierno, no le duele eso, sino que le duele el hecho de que su relación con Dios se va a distanciar por toda una eternidad. O sea, en otras palabras, el no arrepentido le preocupa irse al infierno, pero el arrepentido le preocupa distanciarse de Dios, le preocupa que su relación con Dios se acabe para siempre. Y bueno, y por último, un tercer aspecto que manifiesta una motivación correcta del creyente cuando sigue a Jesús es porque quiere entregarle su vida ahora a Él. O sea, porque desea entregarle su vida en este mismo momento a Él. Entonces, después de haber creído en nuestro Señor y después de haber venido a Él en un arrepentimiento sincero, hemos iniciado un nuevo proceso de conversión. Y en este momento yo quisiera invitarte, joven, si tú aún no conoces de Jesús y aún no le has entregado tu vida, te invito a que lo hagas. Te invito a que le entregues tu corazón. Esa es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Una vez que nosotros hemos hecho esto, una vez que nosotros hemos pasado por este primer proceso de entregarle nuestra vida y de arrepentimiento a Jesús, Jesús ahora nos anima a seguirle, no solo a aceptarle, porque aceptar algo es muy fácil, pero seguir, eso implica compromiso, eso implica morir, eso implica disciplina. Entonces Jesús nos invita a que le sigamos. Jesús nos invita a que nosotros sigamos su senda, a que nosotros sigamos sus caminos.
Entonces, esto es lo que debemos de hacer ahora en adelante. Es necesario que algunas veces padezcamos, como por ejemplo nos dice, vamos a leer en Mateo 10, capítulo 10, versículo 38 y 39. Se los voy a leer rápidamente para que vayamos ya terminando. Mateo 10, 38 y 39 nos dice lo siguiente: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí se utiliza una especie de alegoría al referirse a la cruz como una señal de sufrimiento. O sea, aquella persona que quiere seguir a Jesús, que desea seguir a Jesús, no solo que acepta a Jesús, sino que quiere seguir a Jesús, tiene que sufrir, tiene que padecer. Porque así como el mundo odió a Jesús cuando Jesús estuvo acá en la tierra, así como el mundo rechazó a Jesús, ahora los seguidores de Jesús también van a ser rechazados y odiados por el mundo por profesar las mismas palabras que Jesús trajo al mundo y que el mundo odió, que el mundo rechazó. Así que se nos invita a que nosotros le sigamos realmente, a que nosotros en algunos momentos tengamos que padecer por la fe, a que en algunos momentos tengamos que sufrir, pero cuando nuestra motivación realmente está en seguirle, vamos a ser correctamente creyentes, vamos a tener una fe genuina. Entonces mi invitación para ti, hermano, hermana, es a que sigamos estos 3 pasos, a que nuestra motivación parta de estas 3 realidades. Primero, seguimos a Jesús porque Él murió por nosotros. Segundo, seguimos a Jesús porque Él ha generado en nosotros ese arrepentimiento sincero, o sea, porque lo amamos y nosotros nos hemos arrepentido sinceramente. Y tercero, nuestra motivación al seguir a Jesús es por eso, porque queremos entregarle nuestra vida y porque queremos seguirle sinceramente. Así que esta es mi invitación para ti. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, si aún no estás siguiendo a Jesús, si tu fe no ha sido sincera delante de Jesús en este tiempo, si aún no has nacido de nuevo, te invito a que lo hagas. No importa si llevas 20, 30 años en el Evangelio, no importa si sirves, no importa si eres pastor, si eres líder, si eres director de alabanza, no importa lo que seas. Jesús te invita en este día a que te preguntes: ¿por qué razón me sigues? ¿Por qué razón me estás siguiendo? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Son correctas tus motivaciones o no? Y al hacerte esta pregunta, espero que puedas responder de forma correcta. Y si no lo puedes hacer, te invito a que te arrepientas en este día. Te invito, y también me invito yo, a arrepentirme de forma sincera, a arrepentirnos de forma sincera, a entregarle nuestro corazón al Señor de forma real, genuina. Este es un tiempo donde hay muchas máscaras en el mundo. El cristianismo se ha convertido en una especie de lugar donde las personas no muestran realmente quiénes son, donde las personas no renuncian realmente a su pasado, a esas cosas que Dios quiere que dejemos atrás. Entonces no es hora, no es tiempo de estar conformes, no es tiempo de simplemente estar tranquilos. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de cambio, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo donde tenemos que reflexionar sobre cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios y cambiar todo lo que esté mal. Así que con mucho amor te lo pido, mi hermano, mi hermana, y espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Espero que el Señor te haya hablado en este día, y de todo corazón espero que las razones por las cuales sigues a Jesús sean las razones correctas. Me gustaría hacer una corta oración y darle las gracias por escucharme en este breve tiempo. Como les decía al principio, mi nombre es Juan Esteban Vanegas. Para mí es un gusto poderles compartir este mensaje, y espero que en una próxima ocasión podamos vernos, podamos conversar. Si alguno también tiene alguna pregunta, tiene algo que quisiera decirme, también estoy a su disposición. Si quisieran conversar, si aún no conoces del Señor, también estoy a su disposición para ayudarlos, para guiarles. Y ustedes también tienen a sus líderes. Le doy las gracias también a Elia por su invitación,
y a todo este ministerio tan hermoso de jóvenes. Les deseo grandes bendiciones. Me gustaría hacer una oración final y terminar. Señor, gracias te doy, Padre, por este ministerio. Te pido, Señor, que les bendigas. Señor, te pido que les guardes. Te pido, Dios, que tomes el control. Toma el control de este ministerio, Padre. Te pido que les ayudes a crecer. Te pido, Señor, que les ayudes a hacerse estas preguntas tan vitales para poder, Señor, permanecer correctamente en la fe. Porque es muy fácil desviarse. Es muy fácil pretender que estamos en la fe cuando realmente no es así. De labios es fácil honrar al Señor, pero lo difícil es verdaderamente vivir una vida correcta según los parámetros que tú nos muestras en tu palabra para ti, Jesús. Por eso te pido, Señor, que traigas arrepentimiento sincero, que traigas, Señor, salvación, que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti, que nos ayudes a revertir todas estas situaciones negativas o incorrectas cuando nosotros te seguimos, Padre. Que pueda haber sinceridad, que pueda haber un amor correcto, Dios, cuando nosotros te sigamos y cuando nosotros te busquemos, Padre. Oro por estos jóvenes, Señor. Oro, Padre, por este ministerio, por esta iglesia. Te pido que les ayudes, te pido que les respaldes, y en tu nombre oro creyendo que tú tienes el control. Si alguno no conoce de ti, Padre, oro para que en este día esa persona pueda conocerte, pueda aceptarte. Lo único que tienes que hacer es declarar con tu boca que Jesucristo es el Señor y empezar a seguirle de una forma correcta, empezar a dejar todo ese pasado atrás y nacer de nuevo. En tu nombre oro, Jesús, creyendo que tú tienes el control y que tú vas a guiar nuestras vidas, Señor. Amén. Bueno, les envío un caluroso abrazo a todos los que pudieron ver este video y espero que en una próxima ocasión podamos vernos. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Si te gustó este video, dale click en me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube te siga notificando cada vez que subamos algún contenido a nuestra plataforma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @iglesiacaore, en Facebook como Iglesia Cristiana Caore, para seguir viendo más de nuestro contenido. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.